Muy buenos días, compañeros, compañeras y licenciada presente. Hoy explicaremos todo lo relacionado con los medios de comunicación y el poder. Primero hay que definir estos términos. Así que los medios de comunicación son sistemas técnicos utilizados para poder llevar a cabo cualquier tipo de comunicación. Usualmente son de carácter masivo, es decir, aquellos que brindan información o contenidos a las masas, como la televisión o la radio. Sin embargo, existen medios de comunicación que no son masivos, sino interpersonales. Los medios interpersonales son aquellos que facilitan la comunicación entre las personas, por ejemplo, el teléfono. Los individuos y las comunidades acceden a los diferentes medios masivos de comunicación para tener material informativo que describa, explique y analice datos y acontecimientos de diversos tipos, ya sean políticos, económicos, sociales o culturales, a nivel local o mundial. A su vez, los individuos acceden a los medios interpersonales para comunicarse entre individuos o grupos. Bien, ahora, ¿qué es el poder? Es la capacidad o potestad de hacer algo para grandes o pequeños grupos. ¿Cuál es la relación entre los medios de comunicación y el poder? Interviene demasiado el aspecto para lo que se vaya a usar. En caso del poder político, ayuda a publicitar campañas e informar sobre nuevas leyes o futuros cambios políticos, así como pueden haber canales amarillistas o que den falsa información para proteger al gobierno. Actúa igual en lo económico y en lo que es social, cultural o artístico, suele servir para informar y comunicar eventos o transmisiones que se van a dar. Características de los medios de comunicación. Dividiremos en positivas y negativas. Primero, las positivas. Residen en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a extendidos lugares del planeta de forma inmediata, como pueden ser noticias, avances tecnológicos, descubrimientos científicos, entre otros. De esta forma, más personas tienen acceso a este tipo de información de manera inmediata. Los medios de comunicación de igual manera hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas, o por lo menos no desaparezcan por completo a medida que facilitan la comunicación en tiempo real. Otro factor positivo es que se da en el ámbito económico. Quien posee el uso de los medios puede generar un determinado tipo de conciencia sobre una especie de producto, es decir, puede generar su propia demanda, ya que los medios muchas veces cumplen la función de formadores de opinión. Entonces, visto desde el ámbito empresarial, es un aspecto ampliamente positivo al hacer posible el marketing y anuncio para el mundo. Ahora, características negativas. Recaen en la manipulación de la información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. En muchos casos tiende a formar estereotipos seguido por muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en su difusión, como sucede al generalizar personas o grupos. Otro aspecto negativo de los medios masivos de comunicación radica en que la censura no es absoluta. Por lo tanto, menores de edad pueden tener acceso a contenido explícito, como es el caso de la televisión o el Internet. Los medios de comunicación ocupan en la sociedad industrial un rol indispensable como formas de circulación de la información, formadores de opinión y plataformas para el debate y la visibilización de los asuntos públicos. El ser humano ha sentido la necesidad de comunicarse con otros desde las labores de la civilización. De hecho, en ello radica la investigación del lenguaje verbal y posteriormente de las pinturas rupestres y otros medios de representación primitiva del pensamiento. Pero no sería sino hasta la época de los grandes imperios cuando, inventada ya la escritura, esa comunicación podría hacerse masiva y constante. Los jeroglíficos de las tumbas faraónicas, las reflexiones de los filósofos griegos, helénicos y sobre todo los edictos imperiales publicados en las calles de la antigua Roma son buenos ejemplos de ello. Claro que no existían aún medios de comunicación independientes, sino que se trataba, por lo general, de anuncios provenientes de la clase política dominante. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440 revolucionó el campo del libro y de la comunicación, ya que su máquina hacía posible no solo sustituir mecánicamente a los escribanos de la Edad Media que copiaban y copiaban a mano un texto, sino que permitió imprimir en poco tiempo muchas veces un mismo texto, por distribuirlo entre el público. En junio de 1605, este dio pie a la impresión del primer periódico a cargo del joven John
Carolus y se llamó Colección de todas las noticias distinguidas. Allí resumía las noticias que su red de informantes le transmitía y que hacía entonces copiaba manualmente. Medios de comunicación en la actualidad. En la actualidad existen muchos medios de comunicación. Los medios de comunicación son instrumentos que permanentemente están en evolución, ya que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantánea. Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre los humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. El propósito principal de los medios de comunicación es precisamente comunicar con objetividad, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, entre otros. ¿Cuáles son los medios de comunicación en la actualidad? Pues estos han ido variando y uno de estos son periódicos, redes sociales, correo postal, teléfono, fax, correo electrónico, historieta, cine, internet y sitios web. Prensa. Medio de comunicación impreso son los periódicos o revistas de publicación diaria o regular que contienen temas de distintas materias. Además, se caracterizan por la forma como entregan la información. Asimismo, los antecedentes de la difusión escrita de noticias se remontaban en la antigüedad. En efecto, en algunas civilizaciones se difundían los sucesos en forma de textos escritos en hojas, papiro, seda o pergamino más raramente, o en inscripciones públicas, en piedra, metal o madera. Estas noticias eran emitidas por el Estado y corresponden a lo que actualmente se conoce como propaganda. Al mismo tiempo, los viajeros, comerciantes y peregrinos actuaban como medio para la propagación de novedades a través de las distancias. Muchas veces estas noticias eran amplificadas y distorsionadas por los cronistas, pasando a formar parte de sus escritos. Las cartas que tomaba Estado público y las proclamaban eran otra forma de difusión de noticia, que también quedaban escritas al incluirse en documentos oficiales o no. Radio. La radio es un medio de difusión masivo que llega al radioescucha de forma personal. Es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. Establece un contacto más personal porque ofrece al radioescucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el receptor de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los casos. Como medio de comunicación, la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros medios. Es por eso que es mayor la audiencia potencial de la radio. La televisión. La televisión es un medio de comunicación que ha influido en la sociedad occidental. Esto ha ido precediendo ya que se dirige a nuestra cultura, la sociedad y la política. Es un elemento tan importante ya que influye en nuestro diario vivir, por los diferentes programas o contenidos que presenta. El origen de la televisión se da a finales de los años 20. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania ya contaban con emisiones públicas de televisión, pero el boom de este tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Solo a partir de entonces y desde los años 50, la televisión se convirtió en el medio de comunicación de masas más influyentes del siglo XX, y desde luego en ello pesó la evolución tecnológica. En la Alemania de Weimar y luego en la de Hitler, por ejemplo, la televisión fue muda los primeros 5 años. En Estados Unidos, los actores de dramas y comedias tenían que maquillarse de verde y pintarse los labios de negro, para que sus gestos pudieran captarse con cierta nitidez. Además, en los platos el calor era inhumano debido a la potencia requerida por los focos. Los telediarios se restringían a un presentador que comentaba las noticias, señalando un mapa con un puntero, y los eventos deportivos se filmaban con una sola cámara.
Por estas limitaciones y la falta de atractivo en los años iniciales, la televisión consiguió hacerse un hueco en los hogares a medida que aprendió a sacar partido del lenguaje audiovisual, dejando atrás su inspiración inicial que era la radio. La tecnología desempeñó un papel fundamental en ello, gracias a cámaras y receptores cada vez más sofisticados y actualizados. Los televisores aún eran a blanco y negro, pero aumentaron el tamaño de sus pantallas y las líneas de barrido, lo que dio lugar a una mejor definición. Además de ello, la televisión desempeñó un papel importante en el movimiento feminista, aunque la mayoría de las mujeres retratadas en la televisión se ajustaban a los estereotipos. La televisión también mostró la vida de los hombres. Esta herramienta ha sido muy eficaz para campañas políticas y sobre todo para el capitalismo, ya que moldeaban imágenes de un buen candidato y preferencias de consumo con los televidentes. Hoy en la actualidad la televisión permanece, pero con gran avance de la tecnología sigue siendo mundialmente accesible y de gran importancia, ya que nos permite conocer noticias y los diferentes programas de entretenimiento, además de que es accesible para miles de personas. El cine. El cine es conocido también como cinematografía. Consiste en la captura, montaje y proyección de fotogramas de manera rápida y sucesiva. El resultado es la ilusión de una imagen en movimiento. Es capaz de narrar historias empleando ilusiones y efectos especiales, por lo que el cine es considerado una de las bellas artes, como es el séptimo arte. Además de ello, el cine emplea la tecnología fotográfica para crear la sensación del movimiento. Las grabaciones de audio que suelen acompañar a estas imágenes ayudan a construir una experiencia estética o informativa audiovisual. Además de la ficción, puede emplearse también para la filmación de documentales o incluso para el periodismo audiovisual. A pesar de que su función principal es la de entretener, el cine ha demostrado generar una influencia muy directa en las personas, al igual que la música. Una película es capaz de despertar sensaciones y emociones, lo cual muchas veces condiciona nuestra forma de actuar ante situaciones de la vida cotidiana. Como fuente de información, permite adentrarse en el estudio de la sociedad, conocer culturas diferentes, como lo es la interculturalidad, formar visiones en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros. Nos permite ponernos en el papel de los personajes históricos más relevantes. Su origen se da cuando los hermanos Lumière inventaron el primer proyector cinematográfico, a finales del siglo XIX. Su primera presentación del cine en la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895, en París. Las primeras cintas cinematográficas eran tomas documentales. Por ejemplo, podía observarse un bebé almorzando, obreros derribando una pared, un tren arribando en la estación, entre otras. Luego de las primeras experiencias de los hermanos Lumière, el cine durante años fue considerado una atracción de feria. El atractivo que la ficción causaba en el público motivó a que a principios del siglo XX surgieran diversos estudios fílmicos en Europa y Estados Unidos. El éxito del cine como entretenimiento masivo fue inmenso, y pronto surgieron los grandes estudios fílmicos del siglo XX. Entre ellos se encuentran empresas de Hollywood que aún existen, como Fox, Paramount, Universal. Entre productoras norteamericanas y europeas se disputaban el mercado mundial del cine. A través del cine, los grandes capitales se beneficiaban, ya que por ese medio podían publicitar sus marcas y generar estilos de vidas comunistas. Ahora, en la actualidad, vemos que la tecnología avanzó mucho, por lo cual este ya no ha tenido el mismo número de visitas, ya que ahora se pueden ver las películas en Netflix, no todas, pero la mayoría que se ha estrenado. El Internet. El Internet es una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir información. Este ha cambiado el comercio, la educación, el gobierno, la salud e incluso la forma de relacionarnos afectivamente. Podría decirse que se está haciendo uno de los instrumentos más principales del cambio social en la actualidad. El origen del Internet se debe gracias a un proyecto militar desarrollado por ARPANET, que es en inglés Advanced Research Projects Agency Networks. Es una red de computadoras del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que buscaba como fin crear una red de computadoras que uniera a los centros de investigación de defensa, en caso de ataques, para mantener en contacto y que no se interrumpiese su funcionamiento, a pesar de que alguno de sus nidos fuera destruido.
De todas formas, su propósito inicial era encontrarle a la computadora otros usos además del calculador. En 1989 se hizo una primera propuesta de usar computadoras y enlaces para crear una red, posteriormente conocido como WWW, que es la World Wide Web. Sir Timothy Berners-Lee, un ingeniero británico, realizó la inicial propuesta del World Wide Web en ese año y posteriormente, mediante la implementación de HTTP, consiguió la primera comunicación exitosa. El surgimiento de plataformas como Blogger o WordPress que permiten la creación de blogs, la irrupción de programas digitales de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, la evolución de la mensajería instantánea, los servicios de streaming que es transmisión de contenido multimedia como películas, series o videos, la televisión digital, entre otros adelantos, no solo se han redefinido el papel de los medios tradicionales, sino que además han hecho que los usuarios pasaran de ser receptores pasivos a creadores consumidores de contenidos. El Internet se ha convertido en tiempo récord en el sistema de comunicación más extendido de la humanidad y sigue creciendo. El Internet nos brinda tanto beneficios como consecuencias, y esto debido a lo que escribimos, creamos o publicamos. Debido a esto ha sido muy perjudicial para algunas personas creadoras de contenidos, y a la vez han sido de beneficio para aquellas empresas puedan crecer como tal.